Buenas noches, profesor Santos Sáenz. Soy el alumno Gaspar Urbina Jeffrey de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica del sexto ciclo. En esta oportunidad le hablaré sobre el laboratorio número 7 y laboratorio número 8, el cual tiene como título Prácticas y técnicas de izamiento de la aeronave y con respecto a su peso y balance del Piper PA-30. Antes de comenzar a explicarle brevemente las actividades que realizamos, siempre recalcando los procedimientos de seguridad con respecto a nuestro trabajo que vamos a realizar. En nuestro caso, en nuestro taller o en nuestro centro de instrucciones, nuestro casco, nuestro overol, las botas, los guantes y alguna que otra implementaria si es que es necesario. Para nuestra primera actividad, primero, los niveles de conocimiento. Los niveles de conocimiento que debemos obtener en este taller son todo con respecto a los manuales. Primero, alisamiento para el levantado de la aeronave del Piper, lo cual tenemos que tener en cuenta el peso del Piper. Como medida de seguridad también tenemos que tener en cuenta cuánto es la resistencia que tiene cada gata, lo cual era 6.000 libras máximas, lo cual sí cumplía con las condiciones del avión. Con respecto a lo que era la segunda laboratorio, era con respecto al peso y balance, y en lo cual se muestra la figura también del manual, nos indica el paso a paso que debemos de realizar con respecto al nivelado y cada uno de sus funcionamientos de este. Acá se muestra una imagen de lo que realizamos el peso y balance. Las preparaciones para la sesión. Con respecto a la primer laboratorio, tenemos que tener en cuenta los bancos y soportes, las gatas hidráulicas, el inclinómetro, destornillador para poder colocar nuestro nivelador y verificar que la aeronave se encuentre nivelada y estable. En el segundo laboratorio solamente son las balanzas, la wincha, las cintas métricas para tener nuestros brazos, el inclinómetro, el destornillador, lo cual también nos pide una barra de soporte del inclinómetro, y el nivelador también, el cual es muy importante para esta actividad. Con relación a los procedimientos con respecto al objetivo, estos de acá son fundamentales, ya que el objetivo principal es obtener todo el conocimiento que debemos de saber sobre estas actividades que se realiza, lo cual con respecto al izamiento, el levantamiento de la aeronave, una de las actividades que pudimos observar fue la retracción y funcionamiento del tren de nariz y los trenes principales, tanto como el derecho y el izquierdo, cada uno respectivamente. Pasamos a la actividad número 1 con respecto al izamiento. Este de acá constituía de tener que levantar el avión en este caso nos tocó la oportunidad de visualizar cómo era la retracción de los trenes de aterrizaje y cómo era el funcionamiento de estos. Por medio del capot lo sacamos y visualizamos cómo era la tijera que hacía el funcionamiento de este. Con respecto a esta actividad, siempre es bueno tener en cuenta tener un líder para estar al tanto de los 3 ejes de soporte que cuenta, 2 de levantamiento y 1 de peso, lo cual estos 2 de levantamientos deben ser importantes, deben tener una sincronización al momento de levantado, ya que si uno se levanta más que el otro y este de acá realiza mucho esfuerzo, se podría salir la gata y desprenderse y poder dañar al mecánico que esté trabajando en este área, como también podría dañar la estructura. Esa es una precaución que debemos de tener al momento de realizar este trabajo. Con respecto al peso, todo está relacionado a los manuales, el paso a paso nos indica el manual, ya que este es muy importante para poder realizar correctamente nuestro trabajo de mantenimiento. Ahora pasamos, acá está nuestro nivelador donde se coloca para realizar nuestro correcto levantamiento. Acá está, como se puede observar, acá se encuentra levantado ya la aeronave en el aire. Estos soportes que tenemos como bancos son importantes, ya que si la gata llegara a vencerse, estos soportes detendrían al avión y no caerían bruscamente, y así ayudando al mecánico que esté trabajando debajo de esta estructura también. Luego, el laboratorio número 8, como primera actividad realizamos el respecto al peso y balance. Como también tuvimos que leer los manuales, él nos indicaba cuál era el funcionamiento, cuál eran los brazos. Con respecto a esta imagen, por ejemplo, podemos observar cuánto mide de largo, de tren a tren. Este de acá, que dato muy importante, de tren nariz a tren principal, lo cual nos ayuda para las fórmulas. También tenemos que tener un líder, el cual nos indique que estemos yendo correctamente a nuestro trabajo que estemos realizando, previamente analizando y debatiendo todos los pasos a paso que debemos de tener en cuenta y herramientas que debemos de usar. Estas fueron las tomas que realizamos con respecto a nuestros pesos de cada uno de los trenes.
Acá están los apuntes. Como primera fórmula, la suma de momentos. Suma de momentos sobre el peso. La suma de momentos es el peso por el brazo. Acá está nuestra fórmula ya determinada. En la fórmula número 2 nos pide con respecto a lo que vamos a realizar. En nuestro caso es la primera fórmula. Y nuestros datos con respecto son relacionados a una pequeña o nada de diferencia, por así decirlo. Ambos nos salen el mismo centro de gravedad. Con nuestra tercera fórmula, ya que es el Mach, la distancia del after of Laymack por el 100 entre el Mach, lo cual es muy importante tener en cuenta, ya que este dato se saca solamente con medidas, no es necesario el peso. Acá solamente le incrementa, reducción, en un 100% del Mach que tenemos, la mitad es el 50% y de la mitad, su mitad el 25% de lo que el Mach en total tenemos. Nuestro Mach principal 100% es 55, lo cual un 25% llegaría a ser un 13.75. Teniendo un centro de gravedad con respecto a unos 103.75 de cruce. Con respecto cuando visualizamos la aeronave, está aproximadamente por la nariz, uno separó ambos separando para poder visualizar uno correctamente, por así decirlo, nivelación o longitud de la aeronave. Como análisis de datos tenemos lo primordial, que es estas medidas para poder calcular nuestro centro de gravedad, ya que son importantes a la hora del vuelo con respecto a nuestro centro de gravedad. Otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es no confundirnos el datum 0 estructural con el datum para realizar nuestras tomas de medidas con respecto al peso y balance. Eso nos pasó una experiencia, lo cual nosotros nos habíamos confundido de datum y estábamos interpretando mal lo que nos decía el manual. Con respecto a las interpretaciones de los resultados, el profesor nos comentó que sí estábamos relativamente cerca a lo que normalmente es nos indica el manual del Piper, lo cual ya se le hace un pesado a este manual, a este Piper mejor dicho, y ya tiene todos sus pesos y el centro de gravedad estimado, pero como podemos observar el centro ha cambiado, pero esto también se debe a que los instrumentos, algunas de sus piezas se han quitado, como los asientos están sin sus correctos tornillos y entre otros factores que alteran el peso y el centro de gravedad. Eso sería todo acerca de mi comentario, profesor, espero le guste, muchísimas gracias.